En este vídeo vamos a ver un ejemplo de trabajo con variables de tipo fecha y sus funciones. En primer lugar, lo que vamos a hacer es importar un fichero que se encuentra dentro de los materiales del curso que se llama F8 duración expedientes. Es un fichero que lo que contiene es un tipo de expediente, una fecha de inicio de expediente y una fecha final de expediente. Es decir, trabajamos aquí con dos fechas de inicio y final de un expediente y tenemos diferentes tipos de expedientes. Expedientes tipo A, B o C. Lo que queremos es un poco importar este fichero que obtenga estas fechas y poder medir duraciones de expediente, restando la fecha final de la fecha inicial. Pues bien, lanzamos la importación, indicamos el campo donde queremos guardar este fichero. Lo guardamos en la librería work. Y aquí nos aparece una muestra del fichero. Él ha interpretado correctamente el separador, el punto y coma. Ha interpretado también correctamente que vienen cabeceras, que los registros empiezan en la posición número 2 y con esto lanzamos nuestra importación. Vemos que ha asignado automáticamente los tipos, ha detectado que se trata de una fecha en el tipo, lo vemos, y continuamos por tanto la importación. Si os fijáis, él, al detectar que es una variable de tipo fecha, le ha aplicado un formato a la entrada de tipo fecha para poder leerlo correctamente. Y ahora vamos a ver qué fechas nos ha cogido. Lo primero que observamos es que una variable de tipo fecha ha cambiado el icono y aparece una especie de calendario. Y después podemos intentar dar un ojo a las fechas que estamos encontrando. Si os fijáis, al inspeccionar el fichero encontramos fechas que nos llaman la atención. Por ejemplo, encontramos fechas antiguas, 2002, 2003, 2022, 2025, fechas como a futuro, 1927. Vemos que parece que hay algo extraño en la fecha, con lo cual muchas veces al importar conviene revisar con respecto al fichero de origen. Si nos fijamos, este fichero de origen lo que tiene información son fechas del año 2018. Lo que sucede es que está puesta la fecha en un formato año, mes, día. El orden empieza por el año, continúa por el mes y sigue por el día. Todos son fechas de 2018 de diferentes meses. Pero lo que nos ha importado aquí son otras fechas diferentes. Seguramente porque haya interpretado el orden en dirección contraria, y haya interpretado que esto es el día, esto es el mes y esto es el año. De tal forma que nos ha cogido una fecha que no es la correcta. Para subsanar este error debemos modificar en la importación el formato de entrada. Vemos que en el momento en el que efectivamente le ha cogido bien el tipo que es una fecha, eso está correcto, pero el formato de entrada no es correcto. Está puesto en orden contrario. Con lo cual vamos a modificar este formato. Una vez modificado este formato de lectura, volvemos a realizar la importación para que nos coja correctamente las fechas indicadas. Ahora encontramos que efectivamente sí que nos ha cogido correctamente las fechas. Bien, una vez que tenemos una variable de tipo fecha, lo vemos en el formato que estamos visualizando y en el icono que vemos arriba, podemos hacer operaciones con estas fechas. Por ejemplo, operaciones relativas a utilizar funciones. Vamos a tener, por ejemplo, aquí campos derivados. Por ejemplo, nos puede interesar conocer la duración del expediente, fecha ini menos fecha fin menos fecha ini, y por ejemplo añadirle variables derivadas,
como puede ser el mes en el que se ha producido ese expediente, o por ejemplo el mes en el que se ha finalizado, para hacer, por ejemplo, análisis a nivel de mes, si así nos interesase. Vamos, por tanto, a crear dos variables adicionales. Partimos de las variables origen y añadimos dos variables adicionales. Por expresión avanzada, nos puede interesar, por ejemplo, obtener el mes. La función para obtener el mes es la función month. Yo aquí incluiría el mes de la fecha que quiera tratar. Por ejemplo, dentro de las variables de que dispongo, me puede interesar trabajar con la fecha final. Bien. Y aquí indico mes fin, mes en el que se ha finalizado el expediente. O, por ejemplo, quiero conocer la duración del expediente. La duración del expediente, al guardar directamente como un numérico que guarda días las dos fechas, podría ser perfectamente una resta. Él está guardando días desde una fecha de referencia, tal y como vimos, de forma que yo puedo restar y voy a obtener la diferencia entre ambas fechas. Puedo también eso hacerlo con funciones. Tendría funciones de fecha y hora, por ejemplo la función datediff, que obtiene diferencias en días, o inck. Inck me va a obtener diferencias no solo en días, sino en otras unidades. Bien, de forma que me he creado aquí una nueva variable llamada duración. Puedo ponerle un nombre a la tabla de salida y siempre es conveniente dar un nombre al constructor. Bien, de tal forma que ya puedo ejecutar este constructor de queries que me va a añadir dos nuevas variables para poder hacer un análisis a nivel de mes o a nivel de duración. Tengo el mes de final, tengo la duración de cada expediente. Puede interesarme saber, por ejemplo, cuál es la duración media de los expedientes en base al tipo de expediente. Otro análisis interesante es saber en qué mes se resuelven más expedientes, por ejemplo. Lo hacemos con un constructor. Por ejemplo, tiempo medio expediente. Directamente tipo de expediente y lo que voy a poner es la duración. Pero sobre el campo duración quiero hacer un cálculo que va a ser el valor medio, para que me dé la media de duración. Doy un nombre a la salida, tiempo medio expediente. De esta manera puede interesarme a lo mejor tocar el formato de este campo, por ejemplo, para limitarlo y que no aparezca un numérico con muchas posiciones decimales. Podría ser una opción, tal y como hemos hecho en otras ocasiones. Puede ser interesante. Y de esta manera ya podría calcular la duración media a nivel de tipo de expediente. Hemos partido de las fechas en bruto, las hemos importado, siempre teniendo cuidado con el formato. Siempre es bueno revisar, contrastar con la fuente de origen. Después hemos calculado un campo derivado y ahora estamos haciendo agregados para poder ver en qué tipo de expediente está teniendo una duración más baja, ¿no? Por ejemplo, el expediente tipo C tiene una duración de 1,49 días en su tramitación. Bien, puedo estar interesado en otra analítica, por ejemplo, en ver en qué mes resuelvo más expedientes. Volvería sobre el flujo y sobre la tabla en la que ya tengo calculada la duración de los expedientes y además tengo el mes en el que se producen, puedo hacer ahora un cálculo simplemente a nivel de mes. Sería simplemente un conteo. A lo mejor me interesa a nivel de mes
hacer cálculos por mes, ¿no? Entonces ahora es el mes la variable que voy a tomar como variable de agrupación y, por ejemplo, puedo hacer directamente un conteo. Simplemente me llevo aquí la variable tipo expediente y hago un conteo. Aquí lo que estoy haciendo es simplemente contar registros, contar expedientes. ¿Cuántos expedientes he resuelto en este mes? Por ejemplo. Doy un nombre a la tabla de salida. Bien. De tal forma que lo ejecuto y estaría obteniendo igualmente la duración, o sea, el número de expedientes resueltos a nivel de mes. Sería otra opción. Y aquí lo estoy obteniendo, ¿no? Puedo ir viendo cuántos expedientes he resuelto a nivel de mes. Generalmente, si veo que hay un mes que tiene menos expedientes, me puede interesar ir a los datos a detalle para comprobar si ese mes está completo o no está completo en mis datos. Las funciones que estamos utilizando en el ámbito de un constructor de queries pueden ser utilizados también dentro de un programa, como vamos a ver en este programa que está en los materiales del curso, PG12 funciones fecha 1, en el que en el ámbito de un paso data aplicamos funciones de fecha, ¿no? Aquí tenemos un paso data en el que la entrada set es la tabla que hemos importado, duración expedientes 1, creamos una tabla llamada duración expedientes 2 y aquí creamos una serie de campos dentro del paso data utilizando funciones. Month, partiendo de la fecha, meter el mes. INCK sería otra forma de calcular la duración. Antes hemos calculado la duración restando las fechas. Eso es válido, pero la función INCK me permite también obtener la distancia. Aquí está teniendo la distancia entre dos fechas en días. La ventaja de la función INCK sería que me podía obtener la distancia en meses, en años o en otra unidad temporal. Por último, le hemos añadido la función weekday para obtener cuál es el día de la semana de esa fecha. Me va a dar el día de la semana con el orden de Estados Unidos, es decir, va a aparecer el 0 el domingo y el 6 el sábado. Luego, haciendo un mapeo de valores, podemos hacer una transformación para obtener los textos de esos días en español, ¿no? De forma que podemos ejecutar este paso data y vemos cómo se aplican correctamente estas funciones, ¿no? Tanto en el ámbito de un constructor de queries como en el ámbito de un paso data, en el que nos ha obtenido el mes, la duración y el día de la semana, como comentábamos, con el orden americano. Pues bien, hemos visto un ejemplo interesante de cómo aplicar funciones de fecha, ¿no? Ha sido también interesante el fijarnos en coger correctamente el formato, aplicar un formato de fecha correcto para poder traer la información en la fecha que realmente queremos trabajar.